Hace unas semanas terminó Doctor Stone, es un manga que he leído durante más de un año, es uno de mis mangas favoritos y bueno, creo que es un buen momento para hablar de su final, un final que tiene cositas interesantes, tiene algunas cositas que no me gustaron como siempre, pero a pesar de todo ello es un final que se puede disfrutar, así que bueno, comencemos con este video. Antes de hablar del final, primero quiero hablar un poco de mi viaje con Doctor Stone. Yo empecé este manga una vez terminé de ver la primera temporada. Desde ese momento lo seguí semana a semana y es por eso que le cogí mucho aprecio, mucho cariño a esta historia. Debo decir que lo que siguió después del anime fue muy bueno. Lo que es el arco de la Isla del Tesoro y el arco este de América son los mejores de este manga y son muy entretenidos. En estos arcos pasa de todo, hay muertes, hay tensión, hay mucho avance tecnológico porque eso es algo muy importante en Doctor Stone. Los autores, tanto Inagaki como Boichi, que dibuja como los dioses, han sabido interpretar cada situación. ¿A qué me refiero? Aquí es donde hablamos de que Doctor Stone, a pesar de ser un shonen, no es una historia que se caracterice por las peleas, por las guerras, por las muertes, ni siquiera por el romance. El punto fuerte de Doctor Stone son dos cosas: la aventura y el descubrimiento. Dos cosas que en esta obra siempre van de la mano y los autores las han sabido plasmar, porque por ejemplo, si hay algo que todos sabemos es que las guerras, los conflictos son el mejor elemento para promover los avances tecnológicos y precisamente eso es lo que pasa en esta historia, porque cuando tenemos conflictos contra Tsukasa, contra Ibara, contra Zeno, es en esos momentos cuando Senku y sus amigos logran crear todo tipo de artefactos en tiempo récord, lo que evidencia lo que había hablado anteriormente, que la guerra siempre promueve el avance tecnológico. Es una lástima que sea así, pero de esa forma funciona en la realidad. Pero bueno, dejando de lado un poco estos elementos, hablemos un poco de la premisa de esta historia, la cual es recuperar el mundo. Como todos saben, Doctor Stone inicia porque las personas son petrificadas de un momento para otro. Todo el mundo es envuelto por este rayo petrificador y tras más de 3000 años, la primera persona, es decir Senku, despertaría de esta petrificación. Lo que da lugar a esta historia, como este personaje principal, como este protagonista, tiene que reconstruir la civilización desde cero. Porque Senku despierta y no tiene nada más que su cerebro. Su físico tampoco es que lo acompañe mucho, él simplemente tiene el conocimiento. Y desde allí es donde tiene que buscar la manera de sobrevivir primeramente y ya una vez tenga alimento, tenga sustento, tenga medicinas, etcétera, etcétera, es cuando ya empieza a pensar en cómo puede reconstruir la civilización, en cómo puede acercarse al misterio detrás de la petrificación. Es allí cuando ya empieza a recibir ayuda de otros personajes, llámese Taiyu, llámese Yuzuriha, llámese Aldea Ishigami, llámese todos los personajes que va conociendo a lo largo de la serie. Y como les digo, el mayor momento de lucidez de Senku, el mayor avance tecnológico que se da en este reino científico que logra crear, es cuando tiene estos conflictos con diferentes personas. Por ejemplo, cuando se enfrentó a su casa logró crear un tanque, amigo, un maldito tanque. Luego en el arco de la Isla del Tesoro inventó un dron, en el arco contra Zeno un avión, un barco, etcétera, etcétera. Senku en cada arco iba construyendo mejores cosas y lo que hace esta serie interesante, o lo que la hizo interesante, es cómo se aprovechaba todo lo que se había creado previamente para reutilizarlo en los nuevos inventos. Era un proceso muy estudiado por parte de los autores, la verdad que es algo que hay que reconocerles y todo funcionó muy bien. El desarrollo era lento pero seguro, era muy orgánico y cuando no se podía justificar algo de la noche a la mañana se hacían pequeños time skips. Amigo, debo decir que mis momentos favoritos de esta historia es cuando Zeno y sus hombres mataron a medio cast y para sobrevivir a eso todos tuvieron que petrificarse y quien logró la tarea de reconstruir a estos personajes, quien logró crear el líquido despetrificador en esta ocasión fue Suika, algo que me gustó mucho porque refleja dos cosas. La primera es que cualquier personaje puede tomar el rol de protagonista, en este caso lo hizo Suika, y esos capítulos donde ella está sola, donde ella piensa en cómo revivir a sus amigos que pasan como 7 años si no estoy mal, son una barbaridad. Es muy genial ver a Suika en el rol de protagonista.
Y lo segundo, lo que sí me parece muy interesante, es cómo toda esta aventura, cómo lo que Senku le ha enseñado a sus amigos de la aldea Ishigami no fue en vano, porque a lo largo de la historia nos hacen creer que solo Chrome o el anciano Kaseki son los únicos que pueden crear maravillas sin la ayuda de Senku, pero Suika también es un personaje que siempre estuvo prestando atención a cómo los demás científicos del grupo trabajaban, cómo ellos construían las cosas que hacían, que parecían imposibles para esas personas que ni siquiera habían conocido lo que era un buen plato de ramen. Entonces, siguiendo esa lógica, fue muy bueno, fue muy interesante que Suika fuera quien los reviviera a todos, que ella fuera quien tomara ese rol protagónico, y no es algo beneficioso solo para Suika, para su desarrollo, que a ver, pasó de ser una loli a ser una chica totalmente legal para aquellos que tuvieran fetiches con ella, descarados. Ojo ahí porque los estoy viendo, lolicones, sí, te hablo a ti que estás viendo este video. No, no es solo por eso. También es importante ver la reacción de Senku, cómo se siente orgulloso de su alumna, de cómo ella en pocos años logró conseguir ese líquido que a cualquier otra persona le habría tomado toda una vida conseguir. Incluso Zeno no sabía cómo hacer el líquido despetrificador, pero Suika, con las indicaciones de Senku, con lo que recordaba de lo que ellos le habían enseñado, logró darles la victoria en este arcazo. Así que muy bien por Dr. Stone por darle protagonismo a personajes secundarios. Ahora, hasta aquí la historia era muy buena. Sin embargo, ¿qué pasa después de esto? No es que la historia se vuelva mala, lo que sucede es que se volvió apresurada, y eso pasó por una simple razón: ya no habían conflictos, ya no habían villanos a vencer, solo quedaba Wyman, y por esa misma razón, porque Wyman estaba en la luna, para poder alcanzarlo tenían que hacer una historia un poco más apresurada, porque los inventos que tenían que crear para poder llegar hasta la luna no eran cosas tan simples como el jabón, como un dron, como un avión, que en realidad no son simples, pero a la escala de ir a la luna son una completa locura. Entonces es por esta razón que la historia se empezó a sentir un poco apresurada, porque claro, en cada capítulo se creaba algo completamente nuevo, algo muy tecnológico, tipo en un capítulo teníamos una computadora, en otro ya teníamos misiles, en otro teníamos naves espaciales. Bueno, no, la nave espacial tardó un poco más, tardó años de hecho, pero el tema es que para nosotros los lectores ese tiempo sí se sentía muy corto, porque a nosotros solo nos mostraban los time skips. Nosotros no sentíamos que pasaran 20 capítulos para conseguir algo, por solo dar un ejemplo, y no podían hacerlo porque o si no la historia se hubiera vuelto muy aburrida y se hubiera alargado demasiado. Por eso en cada capítulo te decían pasó tantos meses, pasó tantos años para conseguir X cosa, que es entendible, se entiende porque Wyman estaba en la luna, repito, estaba en la luna, boludo, no puedes llegar a la luna tan rápido, van a tardar muchos años, y las naves espaciales que hicieron explotaron en muchas ocasiones. Pero bueno, dejando de lado todo este avance tecnológico, todo esto de que el último tramo se sintió muy rápido, ahora sí pasemos al tema no principal, pero sí casi principal, que vendría siendo el mini arco final, que sería ya el encuentro con Wyman. El encuentro con esos seres que causaron la petrificación y prácticamente el inicio de toda esta serie. Cuando tú lo ves desde ese punto de vista, cuando tú dices, joder, van a encontrarse con el responsable de todo este desmadre, es cuando dices, tiene que ser algo muy bueno, tiene que haber un plot twist que te deje la cabeza volando. Y sí lo hubo, pero el tema es que resultó ser un poco decepcionante. Al final del día, Wyman no es nada más ni nada menos que todas esas medusas. Medusas que resultaron siendo organismos vivos mecánicos provenientes del espacio. Básicamente son extraterrestres parasitarios. Lo que hacen es ir de planeta en planeta buscando vida inteligente que sean capaces de darles mantenimiento, y a cambio ellos les darán la vida eterna, la cual se traduce en la petrificación. El concepto de los Wyman como tal no me parece malo, es solo que para ser el villano final, para ser la razón que impulsó todo este manga, resulta siendo un poco decepcionante, no solo por el hecho de que sean extraterrestres o de que su misión en la vida es simplemente buscar mantenimiento, no es solo por eso, es por el tema de que así como ellos aparecieron de la nada, también se fueron de la nada. En este último arco no tenemos un conflicto como sí pasó con los antagonistas anteriores. No, simplemente Senku trató de negociar con ellos para que lo apoyaran científicamente, pero estos, al no verse interesados y al darse cuenta de que los humanos eran muy tontos, simplemente dijeron, ya fue, mejor nos vamos a otro planeta, mi misión aquí ha terminado, y como Leonard Nimoy en Los Simpson, simplemente desaparecieron, se fueron del planeta y ya está. Así se solucionó el tema de los Wyman. Sí,
Yo sé, fue algo muy XD, algo muy random, no hubo pelea, no hubo nada, simplemente se fueron y ya fue, así es simple. Eso sí, se quedó uno de ellos y ese es el que sirve para que este final sea un poquito más interesante. Pero retomando el tema de los Wyman, el por qué me parecen decepcionantes, fuera de todo lo que ya hemos dicho de que llegaron como se fueron, de la nada, también está el tema de que habían muchas teorías sobre estos personajes, es decir, había muy grandes expectativas sobre quién podría ser Wyman. Había desde quienes pensaban que sería un Senku del futuro, que hey, no lo veo loco con lo que pasó al final de Doctor Stone, otros pensaban que era Mecha Senku, otros decían que era algún personaje del spin-off de Byakuya. Habían todo tipo de teorías locas e interesantes para plot twist final. Obviamente ninguna de esas sucedió y lo que tuvimos fueron estos extraterrestres. Seres mecánicos de los cuales podríamos preguntarnos quién fue su creador. Si son mecánicos, tal vez alguien los envió a la Tierra, tal vez ese alguien que los envió es el verdadero enemigo final. Pues no, porque todo eso se cae cuando Kohaku le pregunta a este Wyman que se quedó quién los creó. Y este pequeño amigo simplemente le responde que al igual que los humanos, tampoco sabe quién es su creador. Decepcionante. Esa sería la palabra para describir a los Wyman. Sin embargo, recuerden lo que les dije al principio del video, algo muy importante, que Dr. Stone no se caracteriza por las batallas, por las peleas, por las muertes, no, se caracteriza por la aventura. Entonces, el que Wyman haya sido decepcionante, el que el enemigo final no haya sido lo que esperábamos, no es algo que arruine Dr. Stone como tal, porque lo importante de esta obra era la aventura, el cómo Senku, desde sus inicios, desde ese momento en donde ni siquiera pudo prender una fogata, con el tiempo haya logrado llegar hasta la luna. Eso es lo que debemos evaluar en Dr. Stone, el avance tecnológico, el recorrido, eso es lo importante de esta historia. Pero bueno, una vez aclarado eso, ahora sí hablemos del final de esta historia. El capítulo 232 resultaría siendo el final de Dr. Stone y es un final bastante lógico con lo que nos había mostrado la obra, es decir, desde el principio Senku quería traer de regreso a la civilización y en este capítulo ya existe una civilización avanzada, una civilización tecnológica al nivel o incluso superior a la que existía antes de la petrificación. En ese sentido, Senku cumplió lo que prometió, un buen político, pero al final no se trata solo de esto, también tenemos que ver lo que hicieron los demás personajes, tenemos cosas interesantes por el lado de Tsukasa. Recordemos que este tipo no apoyaba el avance tecnológico porque pensaba que iba a volver a traer las guerras que habían en el mundo antes de la petrificación, y en este capítulo vemos que empieza a aceptar que Senku creó un mundo mejor que el que estaba antes. Asimismo, también junto a Hyuga entiende que cuando el mundo se ha reconstruido de forma completa, ellos también serán juzgados por los crímenes que cometieron. Es por eso que tienen fe a cierto experimento que Senku está desarrollando. Ya más adelante hablaremos de eso. Antes de pasar a ese tema súper interesante, también quiero hablar del tema de las parejas. Esto es algo muy importante, al menos para mí. ¿Qué quieren que les diga? Me gusta el romance. Y en ese sentido creo que los autores no decepcionan por un lado, pero sí decepcionan por otro. ¿A qué me refiero? Estuvo bien que Taiyu y Yuzuriha se casaran, eso se debía venir desde el primer capítulo. Y también estuvo bueno que Chrome se le declarara a Ruri de esa forma tan directa, es decir, también le pidió matrimonio y eso está bien. Lo que me parece irónico o curioso es que de estas parejas que se formaron al final, ninguna de estas tuvo beso en pantalla. Eso es algo que siempre le he criticado a los shonen, que les cuesta un maldito beso, no es tan complicado. Pero bueno, siguiendo el tema que les digo, es irónico porque los que no se hicieron canon sí terminaron besándose durante el arco de la Isla del Tesoro. Así es, me refiero a Senku y a Kohaku, el Senhaku que le llaman. Un ship que lastimosamente no se confirmó en este último capítulo y es lo que yo les criticaría a los autores en el tema del amor. Al menos dame una señal, dame un indicio de que pueden estar juntos a futuro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Obviamente el beso que tuvieron en la Isla del Tesoro fue un beso fingido, pero de todas maneras fue lo más cerca que estuvo un personaje de esta obra de tener un beso. Parece que le tuvieron miedo al éxito, pero bueno, no es algo muy importante. Para mí sí lo es, pero honestamente no es algo que ensucie al final o que destruya la obra, es solo un capricho mío. Una vez aclarado eso, ahora sí hablemos de lo que pasa al final de esta historia, lo de la máquina del tiempo. El concepto en sí está chévere, es solo que creo que esto generará muchas paradojas, porque al final de esta historia nos dicen que lo que planean hacer con la máquina del tiempo es evitar el ataque de los Wyman,
Es decir, piensan enviar una inteligencia artificial para salvar a todos o incluso piensan ir ellos mismos para lanzar un rayo petrificador y así evitar que los Wyman ataquen. Incluso hablan de que si no pueden lograr esto, lo que harían sería enviarles un poco de información. Pero honestamente yo no le veo mucho sentido a eso porque generaría muchas paradojas. Un simple cambio como ese podría alterar todo el futuro. Supongamos que salvan a todas las personas en el pasado, que evitan el ataque de los Wyman. Eso significaría entonces que Byakuya y su gente no serían los únicos humanos sobre la Tierra, y si eso sucede significa que la gente de la aldea Ishigami nunca nacería. Es decir, Senku está dispuesto a perder a los amigos que ha hecho, a perder a todas las personas que ha conocido solo para salvar a gente del pasado, personas que él no conoce. Es un plan demasiado extraño y la verdad es que me choca esa idea por el tema de que puede cambiar todo lo que ha hecho, pero si se maneja bien puede que nos dé una historia más interesante. ¿Y por qué digo si se maneja bien? Porque al final de este capítulo dicen que Dr. Stone no ha terminado. No sé a qué se refiere eso, tal vez piensan hacer un spin-off después, una secuela, o tal vez simplemente dicen como que no ha terminado en nuestros corazones, pero la historia como tal ya terminó. Si es así, pues bueno, queda un final abierto, no hay ningún lío, o bueno, si los hay, esas paradojas están muy raras, pero si sigue la historia podrían o empeorar todo por hacer esto de viajar en el tiempo, o podrían simplemente darle un poquito más de sentido a lo que de verdad quieren lograr. De todas maneras, eso solo lo sabe Inagaki y Boichi. Por mi parte, es un final decente, no es el mejor del mundo, para qué les voy a mentir, pero no es malo. Es un final que se puede disfrutar y me gusta que termine con la frase de Senku: esto es muy excitante. Y ya está, gente, con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en Twitch y en mis otras redes sociales para tener una relación más cercana conmigo, los links están en la descripción. Y dicho eso, ahora sí me despido. Hasta la próxima. El Sai Kongru.